Hola a todos, vamos a trabajar en esta clase a Maurice Merleau-Ponty, su concepción de la filosofía fenomenológica y particularmente el texto que ustedes tienen para trabajar, que es El cine y la nueva psicología, y también el prólogo a Fenomenología de la percepción. Además de estos textos originales del autor, que están en el campus para que los trabajen junto con la guía de estudios, tienen también un texto sobre el autor que yo escribí y que está orientado por un lado a su desarrollo general en el campo de la filosofía como fenomenólogo, pero también sitúa las cuestiones fundamentales que hacen al texto del cine y la nueva psicología. De manera tal que pido disculpas si algunas cosas terminan siendo redundantes aquí, pero trataré de desarrollar algunas cuestiones que nos permitan comprender mejor el planteo del autor y que nos sirvan de material complementario a este texto y las guías con las que trabajan los textos de este autor. Por eso voy a omitir aquí varias cuestiones, tanto del orden biográfico como otras que ustedes podrán ver allí. Me parece conveniente partir señalando que Merleau-Ponty es un autor contemporáneo sumamente influyente en el campo de la filosofía y de la psicología durante el siglo XX, y con él nos encontramos de lleno en un terreno en el cual la particularidad subjetiva y la significación pasan a primer plano, oponiéndose a cualquier reduccionismo cientificista sobre la complejidad humana. Podemos decir incluso que es el hecho fundamental que moviliza a Merleau-Ponty a poner en cuestión los fundamentos de todos aquellos desarrollos psicológicos que se sustentan sobre supuestos modernos, cuestionando así los paradigmas de las escuelas psicológicas que dominaron la escena durante los comienzos del siglo XX. Es en este movimiento que intenta situar las coordenadas de un pensamiento psicológico contemporáneo, alejado de las certezas y fundamentaciones modernas. Este es un poco el objetivo del texto que ustedes tienen, El cine y la nueva psicología, que corresponde a una conferencia que dictó Merleau-Ponty el 13 de marzo de 1945 en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos de París, y que forma parte de una selección de artículos del autor correspondiente a los años 1945 a 1947, publicados por él mismo en el año 1948 en un libro que lleva por título Sentido y sin sentido, tal como lo indicamos en este trabajo que les he mencionado previamente y que está subido al campus. Allí habrán visto que él opone lo que denomina nueva psicología, tal como llama a la Gestalt Theorie, para confrontar a la vieja psicología o psicología clásica, como designa a la introspección, con el objetivo de poner de manifiesto la insuficiencia del intelectualismo y la argumentación mecanicista y asociacionista, tanto para la explicación de la percepción como para dar cuenta del sujeto psicológico. Luego veremos que esta calificación negativa, porque es más una descalificación que realiza de la introspección, alcanza también al conductismo, en tanto comparte los mismos fundamentos, tanto reduccionistas como mecanicistas. Una primera cuestión que puede parecernos cuando leemos por primera vez el texto de Merleau-Ponty, y si no conocemos al autor, es considerarlo como un representante de la Gestalt, ya que retoma con ella cada uno de los cuestionamientos de la introspección. Sin embargo, es importante ubicar que Merleau-Ponty no es un psicólogo gestáltico, sino uno de los filósofos más destacados en el siglo XX, dentro de lo que es la corriente fenomenológica. Junto con Jean-Paul Sartre van a restituir y desarrollar los postulados de Edmund Husserl, quien instauró la fenomenología, y es reconocido como el padre, Husserl, de este movimiento filosófico. No es de extrañar que en este texto Merleau-Ponty se apoyara en la Gestalt para desplegar su cuestionamiento a los postulados modernos de la introspección. Ya hemos visto con Keller este despliegue crítico en un tono muy similar al que aquí vemos. Esto es así porque, en verdad, tanto la Gestalt como Merleau-Ponty abrevan de la misma fuente. Husserl, padre de la fenomenología y autor que define sus fundamentos básicos, había estudiado con Stumpf y especialmente con Brentano,
al igual que Köhler y Wertheimer, iniciadores de la Gestaltteorie. Brentano promovía una psicología del acto opuesta a la psicología del contenido sostenida por Wundt, quien sostenía que el eje de la psicología era el análisis de los contenidos de conciencia. Brentano publica en 1874 un texto que se llama La psicología desde el punto de vista empírico, casi en paralelo con la obra de Wundt sobre los fundamentos de la psicología fisiológica. Allí Brentano planteaba un camino opuesto por el cual sostenía que la conciencia no es una conciencia a secas, sino siempre una conciencia de algo. Todo fenómeno psíquico contiene en sí algo como su objeto, y esto es lo que va a llamar intencionalidad de la conciencia. El pensamiento de Brentano fue sumamente influyente en la época, entre los pensadores alemanes fundamentalmente, al punto que impulsó las ideas de los iniciadores de la Gestalt, pero también las de Husserl, llevándolo a instaurar el camino del pensamiento fenomenológico. Y tampoco debemos olvidar a Freud, quien recoge de Brentano su idea de acto psíquico. Esta idea de la intencionalidad de la conciencia para Husserl va a ser el motor de su propuesta filosófica encarnada en la fenomenología, y se va a cristalizar en el principal postulado de su filosofía: volver a las cosas mismas. En este postulado de Husserl se encuentra presente esa experiencia de la conciencia en la cual la percepción, en su primer contacto ingenuo con el mundo, advierte las cosas que le son significativas, previo a que cualquier juicio o explicación científica postule sobre las cosas una verdad ajena a mí, al sentido que le doy, a lo que eso me significa. Al respecto de esta propuesta de Husserl, dice el propio Merleau-Ponty en el prólogo a la fenomenología de la percepción: volver a las cosas mismas es volver a este mundo antes del conocimiento del que el conocimiento habla siempre, y respecto del cual toda determinación científica es abstracta, significativa y dependiente, como la geografía respecto del paisaje en el que aprendimos por primera vez qué era un bosque, un río o una pradera. Es este volver a las cosas mismas lo que está en el corazón del término fenomenología. Entonces, ¿por qué fenomenología? El término significa estudio de los fenómenos, es decir, de lo que aparece a la conciencia, de lo dado. Se trata de explorar esto que es dado, la cosa misma en que se piensa, de la que se habla, evitando forjar hipótesis, tanto sobre la relación que liga el fenómeno con el cual el ser es fenómeno, como sobre la relación que lo une al yo para quien es fenómeno. La meditación fenomenológica implica una suspensión de la especulación racional, un repudio de la ciencia que consiste en negarse a pasar a la explicación, pues explicar el rojo de esta pantalla, dice Merleau-Ponty, significa precisamente no tomarlo en cuenta en su condición de ser este rojo extendido sobre esta pantalla, bajo cuya esfera reflexiono en el rojo. Es considerarlo como una vibración de una frecuencia, de una intensidad dadas, es poner en su lugar algo, el objeto que es para el físico, que ya no es en absoluto la cosa misma para mí. Existe siempre algo prereflexivo y reflexivo, antepredicativo, en que se apoya la reflexión, la ciencia, y que ésta siempre escamotea cuando quiere dar razón de sí misma. Ahora bien, así como Freud sostenía que la interpretación de los sueños era la vía regia de acceso al inconsciente, podemos decir que para Merleau-Ponty la percepción se constituye en la vía regia de acceso al sujeto intencional. La percepción no es el objeto, sino el medio, y a su vez la percepción adquiere preponderancia porque la psicología moderna se ha constituido sobre una teoría de la percepción, sobre una manera de entenderla, y sobre estos cimientos la psicología construyó su edificio. Hacia allí Merleau-Ponty va a dirigir su planteo. Para ello, nada mejor que el cine,
en tanto es un objeto eminentemente perceptivo. Es por ello que Merleau-Ponty va a ir deconstruyendo la teoría perceptiva soporte de la introspección, denominada aquí psicología clásica, utilizando la propia argumentación de la Gestalt, la nueva psicología, partiendo del cuestionamiento a la concepción del mosaico estimulante, que no es otra que la idea que hemos trabajado situando su origen en el empirismo de Hume y llevada al laboratorio experimental por von Helmholtz. Se trata de la idea por la cual el mundo es un haz de estímulos que impacta de manera incesante nuestros órganos sensoriales, produciendo diversas sensaciones puras individuales, sean estas visuales, auditivas o las que fueran, según la superficie sensible involucrada. La idea del mosaico proviene de su homologación con las antiguas representaciones artísticas de algunas figuras que se realizaban con los mosaicos romanos y que ya es un recurso artístico clásico y conocido. Para nuestra época digital eso se asemeja a un pixelado. El asunto, y tal como lo hemos desarrollado, es que la psicología clásica considera que percibimos de esa manera analítica, que todos nuestros sentidos lo que hacen es captar una multitud de sensaciones individuales y que es ese el material perceptivo original, que a posteriori se asocia mecánicamente vía la experiencia y el hábito, y ello introduce un significado, como un agregado a los datos de los sentidos. Merleau-Ponty retoma los cuestionamientos de la Gestalt hacia la introspección, para señalar que nuestra percepción no se limita a registrar aquello que le es prescrito por las excitaciones retinianas de manera puntual, sino que las reorganiza, restablece la homogeneidad del campo. Y resalta Merleau-Ponty que lo primero que viene a nuestra percepción no son los elementos juxtapuestos, sino los conjuntos, tal como lo ha planteado la Gestalt Theorie. Va a destacar que la percepción del conjunto es más natural, espontánea e inmediata, en tanto que la percepción de los elementos aislados corresponde a una actitud analítica, excepcional y tardía, o posterior, por efecto de una reflexión intelectual, una operación intelectual que realiza el esfuerzo de aislar dichos elementos. Por ello, afirma Merleau-Ponty que la melodía no es una suma de notas. Cada nota no cuenta más que por la función que ejerce en el conjunto, y es porque la melodía no cambia sensiblemente si se la transporta, es decir, si se cambian todas las notas que la componen, respetando las relaciones y la estructura del conjunto. Por el contrario, un solo cambio en estas relaciones es suficiente para modificar la fisonomía total de la melodía. Del mismo modo que una melodía no es una suma de elementos sonoros, Merleau-Ponty va a plantear que un film no es una suma de imágenes, sino una forma temporal, definición que bien vale también para la música. Como ilustración, Merleau-Ponty nos va a relatar la experiencia de Pudovkin, que es también muy conocida, vamos a darle clic para verla, muy conocida como el experimento Kuleshov, del cual circula una interesante y breve explicación de Hitchcock. La experiencia que relata en el texto Merleau-Ponty sitúa un montaje con 3 situaciones o contextos diferentes de la misma toma de un primer plano del rostro de Moshoukine, en la que todos los espectadores le dan distinto significado a la expresión del actor en función del cambio del contexto. Veamos un poco la explicación que da Hitchcock, que es muy breve e ilustrativa.
Bueno, es por esto que Merleau-Ponty señala que el sentido de una imagen depende, pues, dice Merleau, de aquellas que le preceden en el film. Y su sucesión crea una nueva unidad que no es la simple suma de los elementos. Claro está que un film más extenso que esta breve secuencia, con una trama de mayor duración, un libreto y la inclusión de la música y la interpretación actoral y los diversos climas que el director puede componer e imprimir con su estilo, algo que debemos tener en cuenta también como marca personal de cualquier interpretación, hacen de un film algo mucho más complejo que una mera secuencia de imágenes. Claramente no es algo que podamos reducir a una suma de elementos. Es por esto que Merleau-Ponty va a decir que un film no se piensa, sino que se percibe. Y vemos que aquí la idea de percepción a la que nos remite Merleau-Ponty está bastante alejada del planteo analítico y mecanicista, asociacionista de la psicología clásica, cosa que ya ha situado al retomar los planteos de la Gestalt, la que llamó nueva psicología. Pero debemos señalar que los desarrollos de la Gestalt no terminan de situar la plena incorporación de la subjetividad tal como lo pretende Merleau-Ponty, y ese es el paso que la fenomenología viene a dar, tal como lo anticipamos al comienzo. Las diferentes leyes de la Gestalt permiten visualizar la importancia del contexto en la percepción y comprender que la percepción no es una suma de elementos y que la captación de las totalidades como un conjunto organizado se nos impone siempre al primer golpe de vista y en cualquier acto de percepción. Sin embargo, no nos dan la participación del sujeto en ese acto de plena significación subjetiva que es la percepción. Es más, en algún punto las leyes de la Gestalt terminan escamoteando esta participación subjetiva. Pongamos el sencillo ejemplo que Merleau-Ponty nos da al comienzo, en donde un sujeto percibe un empapelado en su habitación. Supongamos que este empapelado tiene flores que están sobre un fondo de color marfil. Es claro que si el sujeto posa su mirada sobre el fondo de color marfil, este pasa a ser figura y las flores rápidamente se vuelven el fondo. Pensemos ahora que de repente una mosca se posa en la pared, o bien descubrimos una grieta o una pequeña imperfección. Veremos allí que de inmediato esa novedad atrae nuestra mirada y todo aquello que antes veíamos pasa a ser el fondo. Merleau-Ponty va a decir que el sujeto dirige su mirada a aquello que es significativo. Hay una direccionalidad que parte del sujeto, de su conciencia abierta al mundo, hacia lo que causa su mirada, hacia lo que le resulta significativo. En otras palabras, es el sujeto el que produce la significación de lo que percibe. No hay una captación pasiva. Sin lugar a dudas que el contexto y la configuración de la escena, si bien participan del sentido, la primacía en la producción del significado es del sujeto. Ahora bien, si hay una direccionalidad de la mirada, si el sujeto dirige su mirada a aquello que le es significativo, es porque también hay una perspectiva. Merleau-Ponty subraya que nuestra percepción es perspectivista. Siempre obtenemos una perspectiva del mundo y no una imagen fiel, una copia fiel de lo real. Si estuviéramos, por ejemplo, en un aula físicamente, no un aula virtual, que es algo que ustedes me verían al frente del aula con el pizarrón a mis espaldas. Esto es algo que estaría fuera del campo de mi mirada, el pizarrón a mis espaldas. Y yo tendría la perspectiva opuesta a la que ustedes tendrían, y los vería a todos de frente, con la pared a sus espaldas, que es algo que está ahí, pero que escaparía a la mirada de ustedes. Pero incluso eso de que los vería a todos es también algo relativo, porque apenas dirija mi mirada a alguno de ustedes en particular, el resto cae fuera del recorte de mi perspectiva. Siguen estando ahí, pero virtualmente, como soporte de lo que percibo.
Para Merleau-Ponty, en la percepción hay un juego de presencias y ausencias que forma parte del entramado simbólico del acto perceptivo. Para que yo pueda ver algo, otra cosa debe perderse. Si yo en la noche miro al cielo y veo las nubes, pierdo de vista las estrellas. Lo que se pierde a mi mirada es el marco y el soporte del mundo percibido, en tanto recorto lo que me es significativo. Es lo que ejemplifica Merleau-Ponty también con la percepción del cubo. Yo no veo todas las caras del cubo, sino que mi percepción me da una perspectiva del cubo. La idea del cubo como un objeto de 6 caras, 8 vértices y 12 aristas es una construcción del pensamiento, una representación intelectual, pero no es lo que yo percibo. Si la percepción nos da una perspectiva de las cosas, esto también es porque nuestro cuerpo está involucrado, y no como un mero portador de órganos sensoriales, no como una máquina registradora de estímulos. El cuerpo fija el lugar desde donde yo percibo. Esto es lo que dice Merleau-Ponty. Si yo observo el campanario de la iglesia, no voy a obtener la misma perspectiva al pie de la iglesia que en la vereda de enfrente, y menos aún desde el piso 16 en el edificio de la esquina. El cuerpo está involucrado en la percepción, y esto es porque no está alejado de la conciencia. No hay para Merleau-Ponty una separación entre la conciencia y el cuerpo, como lo sostiene el cartesianismo. Para Merleau-Ponty se trata de una conciencia encarnada en un cuerpo. El sujeto cuenta con su cuerpo en su experiencia del mundo y su percepción de las cosas. Pero no es este un cuerpo máquina, conector y recolector de datos sensoriales. Y por eso mi percepción no es una suma de datos visuales, táctiles y auditivos. No soy un par de ojos, un par de oídos o una superficie táctil. Como dice Merleau-Ponty, yo percibo de una manera indivisa con mi ser total. Me apodero de una estructura única de la cosa, una única manera de existir que habla a la vez a todos mis sentidos. Esto también significa que en la percepción no debemos suponer una inteligencia que codifica los datos sensoriales para adherirle luego un sentido. Merleau-Ponty dice: cuando percibo no pienso en el mundo, él se organiza delante de mí. Es por ello que, volviendo a la cuestión del cine, señala que un film no se piensa, se percibe. Efectivamente, no necesito decodificar los datos sensoriales a partir de una operación del pensamiento para que una escena del film tenga para mí un sentido. El sentido está ahí, en lo que veo. La operación del pensamiento se la dejamos al especialista, al director de la película, que es como el director de orquesta, que debe aislar cada fragmento y pensar cada secuencia para construir la escena. No es eso lo que hace el espectador, que en el acto de percibir significa lo que está viendo. Por eso Merleau-Ponty señala que un film no se piensa, sino que se percibe. Para Merleau-Ponty, decir que el cuerpo fija el lugar desde donde yo percibo implica también la afirmación de que no hay separación entre la conciencia y el cuerpo. La conciencia es una conciencia encarnada en un cuerpo, y este cuerpo no es el cúmulo de experiencias fijadas por la repetición y el hábito, sino el cuerpo vivido. La experiencia del propio cuerpo excede la concepción sensorialista del hábito. Implica la inscripción simbólica de este cuerpo como propio, su imagen corporal. Es por eso que el paciente amputado, al cual hacía referencia en otra oportunidad, en otro texto, von Helmholtz, ese paciente amputado siente su brazo, y esto es porque forma parte de su experiencia corporal, en tanto es su cuerpo vivido, en tanto forma parte de su imagen corporal. La noción del cuerpo vivido tiene toda una historia, en el desarrollo de la fenomenología de Merleau-Ponty, que se remonta a la noción romanticista alemana de vivencia, pasando por Brentano, Husserl y Dilthey. Pero digamos, para abreviar, que esta noción implica en Merleau-Ponty al cuerpo propio y al mundo, en tanto mundo vivido. Vemos en Merleau-Ponty que el mundo tampoco es un mundo reflejo de datos objetivos, sino que cuenta para el sujeto como mundo vivido.
Cuando nos referimos al mundo, no nos referimos a él en tanto un objeto físico, ni geográfico, ni como lo piensa un astrónomo o un astrofísico, en tanto determinado planeta en el sistema solar. Hablamos del mundo como mundo vivido, el mundo habitado por nosotros, el mundo tal como lo comprendemos, en el cual adquieren sentido nuestras experiencias. Piensen, por ejemplo, ¿qué era el mundo para la humanidad antes de Cristóbal Colón? Era un mundo percibido como una cosa plana y sostenida por 4 elefantes. Por supuesto que no todos pensaban eso, como también hoy hay terraplanistas. De lo que se trata es de que nuestra percepción del mundo, de cómo lo vivimos y de cómo lo percibimos. Por eso también Merleau-Ponty va a señalar que es insostenible la postura del dualismo cartesiano. No hay un dualismo mente-cuerpo, porque se trata de una conciencia encarnada, pero tampoco hay dualismo entre el yo y el mundo. Para Merleau-Ponty, el sujeto es un ser en el mundo, un sujeto que adviene a un mundo donde ya hay circulación de sentido y lo subjetiva, toma posición en él, lo significa. De ahí que señale que nuestra conciencia es una conciencia arrojada al mundo y que buena parte de la filosofía fenomenológica consiste en asombrarse de esta inherencia del yo en el mundo y del yo en los demás, en describir esta paradoja y esta confusión, en hacer ver la unión del sujeto con el mundo, en lugar de explicarlo como es que hacían los clásicos. No se trata entonces de una descripción ni una explicación objetivas respecto de las cosas, sino de la manera en la que éstas existen para mí. Bien, hasta aquí llegamos hoy. Los dejo entonces con estas reflexiones de este gran filósofo que fue Merleau-Ponty. Nos vemos y nos reencontramos en la próxima ocasión. Hasta pronto.